La Fundación Ser Mejor es el ejecutor del proyecto Fortalecimiento del Centro de Memoria con las historias de vida de los pioneros de la colonización. Este proyecto es financiado con recursos del impuesto al consumo a la telefonía móvil celular, que el Ministerio de Cultura giró al departamento del Guaviare. El municipio de San José del Guaviare lo postuló en una convocatoria pública organizada por la Gobernación del Guaviare. Obtuvo viabilidad del Consejo Departamental de Patrimonio, de la Secretaría de Cultura y del Ministerio de Cultura. Se hizo el respectivo convenio entre el departamento del Guaviare y el municipio de San José del Guaviare. El municipio de San José del Guaviare, en convocatoria pública de acuerdo con los procedimientos legales, contrata con la Fundación Ser Mejor la ejecución de este proyecto. El objetivo del proyecto es dinamizar y fortalecer los centros de memoria mediante la recuperación, registro y difusión de la historia de vida asociada al proceso de colonización del Guaviare de 11 personas del municipio de San José del Guaviare. Señor, ¿podría por favor decirnos su nombre? Luis Jesús Córdoba Rincón. Su número de cédula de ciudadanía. 17-302-551. Su número telefónico. 310-666-6760. Su dirección. Carrera 23 937, San José del Guaviare. Una de las personas seleccionadas para aportar su relato de la historia de vida es el señor Luis Córdoba Rincón. ¿Cuál es su lugar de origen? Yo nací en Bogotá, el 25 de octubre de 1950. Bueno, para entrar en materia, doctor Luis Córdoba, descríbanos cómo era el San José del Guaviare que usted encontró a su llegada en esta región. Pues la historia de este departamento ha sido, digamos, sujeto de muchas interpretaciones y de muchas fantasías y de muchas invenciones por parte de personas de personas y entidades, porque finalmente toda la información que se recoge y termina en procesos, digamos, de institucionales y cosas de estas, y entonces cada quien cuenta la historia a su manera, o como dice el dicho, el proverbio, cada quien habla de la feria según como le haya ido en ella. Yo he tratado de tener una visión muy objetiva y muy desapasionada de lo que ha sido el Guaviare. Cuando nosotros llegamos, hablo de nosotros porque pues esto se remonta al año 56, 57, en las primeras incursiones que hizo mi padre aquí al Guaviare, o para ponerlo menos prosaico, a los primeros viajes que hizo mi padre aquí al Guaviare, que más o menos datan de esa fecha. Yo personalmente empecé a venir con él en los primeros años de mi vida. Yo debía tener alrededor de los 7 años en ese momento, donde ya uno almacena en el chip que uno tiene algunas imágenes, algunos recuerdos que permanecen todavía muy frescos, porque fueron muy impactantes por la edad en que yo llegué, me impactaron muchísimo. Y algo que me parece a mí muy interesante y muy anecdótico es que los primeros viajes que mi padre hizo acá fueron en avión, y fueron en Avianca, en un servicio que se prestaba, que inclusive la empresa lo ha retomado nuevamente, el servicio de la Ruana Roja, que fuera como el eslogan institucional de esa empresa, y ya en ese momento venía Avianca aquí al Guaviare en DC-3, que eran los aviones de Avianca en ese momento. ¿Cómo era San José en ese momento? Pues quiero decirle que el avión aterrizaba aquí donde estamos sentados, o sea, en pleno centro prácticamente en el pleno centro de lo que hoy es San José. Ojalá ustedes pudieran recrear con imágenes lo que es este sitio. ¿Por qué razón? Porque la pista de aterrizaje empezaba más o menos en la carrera 19, o sea, la vía del retorno, ¿sí? Ahí empezaba, podríamos decir que esa era la cabecera, y venía terminando más o menos a donde hoy se atraviesa lo que es la pista de aterrizaje, o sea, era esa línea oriente-occidente, ¿sí? Ese era el sentido de la pista. Y el terminal de pasajeros era la casa de Plinio Bernal, donde hoy ahora está el Hotel Santa Isabel. Ahí había un ranchito, las paredes de adobe, tejas de zinc o tejas de paja en esa esquina, y ahí era el terminal de transporte. O sea, el avión aterrizaba en este sentido, bien fuera oriente-occidente o occidente-oriente, y se posaba aquí en este sitio, más o menos se posaba, y la gente se desplazaba desde aquí hasta ahí a la esquina para pesar el equipaje, ¿sí?
ese era el escenario, digamos, físico del municipio de San José en la primera llegada. De aquí para allá era una sabana con una vegetación que crecía más o menos a la rodilla o a la cintura de las personas, y así era. Y el pueblo se empezaba a desarrollar a partir ahí de la casa de Plinio Bernal hacia el río. La única vía que existía, que ya era de por sí una calle ancha, y edificaciones. Ahí estaba la casa de don Melquisedec García, que apenas ellos acaban de llegar también acá, o llegaron posteriormente, y luego unas edificaciones que era la casa donde ahora está frente al proveedor, el Veracruz, más o menos por donde está Veracruz y esas cosas. Allá habían otras casas que eran unos ranchos también de adobe y teja de sino paja, que ahí estaba. Eso fue el cuartel general de Dumaranjure. Ahí esa casa perteneció a ellos, después se hizo tránsito hacia otras familias, en fin. En esa época este era como el sitio de descanso de esas guerrillas que se estaban creando en ese momento. Eso eran las guerrillas liberales. Pues nosotros ya teníamos una familia consolidada, fuimos 9 hijos, y papá y mamá, Luis Antonio Córdoba Botía, que fue mi padre, y Aura Rosa Rincón de Córdoba, que es mi madre. Mi padre falleció en el año 1981, y mi madre tenemos todavía la fortuna de conservarla y ya está en el 9º piso. Sí, claro, mi padre fue un hombre muy inquieto desde su muy temprana edad. Él salió de su tierra natal, que fue un pueblo del norte de Boyacá que se llama La Ubita, Boyacá. Salió muy joven de allá. Me contaba él que él a los 9 años ya estaba boleando pico y pala en el campo, asadón y todas estas cosas. De muy poca formación académica, él terminó los primeros años de su primaria solamente, aprendió a escribir por su propia iniciativa, y en su trajinar de sus primeros años de vida empezó a recorrer varios municipios de su tierra de Boyacá. En esas andanzas conoció a mi madre. Mi madre es oriunda del Cocuy, de otro pueblito también del norte de Boyacá, y conformaron su matrimonio y se casaron, formaron su hogar en el Cocuy. Nacen mis primeras 3 hermanas, y luego ya ellos se trasladan, producto de la persecución política y de la violencia que se había instaurado en este país en la década de los años 40, se vienen para Bogotá. Ellos sí desplazados, y en esa época sí gente desplazada verdaderamente, se vienen huyendo y llegan y se instalan en Bogotá, y es donde completan la familia, los 9 hijos que tuvieron. No, la fundación, decir que no hay una fecha, digamos, no podríamos, existen fechas que se han establecido de manera caprichosa y por actos oficiales, pero realmente fundación de San José no hubo. Eso se remonta a mucho tiempo antes de las fechas que nosotros tenemos como oficiales. San José del Guaviare fue una especie de sitio de paso, que es muy posterior y muy reciente. Finalmente San José del Guaviare no es muy antiguo. Yo creo que los primeros asentamientos humanos de esta última etapa, digamos, de colonización, se dan más o menos en esa época de los años 50, ¿sí? Pero era no más que un punto de tránsito, inclusive que quedaba muy a trasmano, porque si usted viaja en el sentido norte-sur, o sea, de donde venía la gente que era de Bogotá o de Villavicencio o del Tolima, de todas esas regiones, pues la dirección que se buscaba siempre era el sur, o sea, Villavicencio, Granada, Puerto Lleras, y ahí usted sigue en una línea casi que vertical, pues hacia el sur, y aparece entonces Concordia, San José del Guaviare. Cuando yo conocí esto era un vuelo semanal, los jueves, y ya después empezó a desarrollar la aviación desde Villavicencio, ¿sí? Que venían pequeñas avionetas. Aquí venían también las Catalinas, que aterrizaban en el río, pero el grueso de la población aquí llegaba en avión. Ya después hubo los aviones DC-3, Aeropesca, que se venía desocupado, pues que traía pasajeros desde Villavicencio. Y otras empresas que se fundaron por esa época. Aquí hubo un boom de gente a finales de la década del 50, en los años 60, una llegada masiva de gente producto de una iniciativa que tuvo un periodista, un colega nuestro que se llamaba Orlando López García, creo que era el otro apellido, y es porque
había tanta gente que llegaba de los campos hacia Bogotá, había una campaña de invasión de tierras en Bogotá, pues, había una situación muy crítica a nivel nacional y lógicamente eso promovido también desde las instancias políticas, ¿no? Empezaron a hacerle publicidad en un programa que tenía Orlando López en Bogotá, que por aquí había tierras para colonizar, que se vinieran, y en el primer anuncio al otro día tenía filas de 2 y 3 cuadras allá en la emisora en Bogotá de gente que se quería venir para acá y tuvieron que acudir a los aviones de la FAC. Aquí llegaba la gente en avión, aquí al aeropuerto aterrizaban aquí, y aquí había unos comités que se había creado, el comisario de la época, en esa época no era Guaviare, entre otras cosas, era el Baupés, el Gran Baupés, la capital era Mitú. San José del Guaviare prácticamente sí existía, evidentemente, pero no era un centro urbano importante, era más importante inclusive Calamar en ese momento. Y así, esa fue la forma como se fue colonizando. Ya el Retorno aparece posteriormente ya como otro centro de colonización. Lo rebautizaron el Retorno porque era el retorno a la tierra de toda la gente, como una especie de homenaje pues que le hacían al hecho de que la gente pudiera volver a tener su terruño. ¿Qué acontecimientos importantes e impactantes recuerda? Si fue testigo, ¿cómo los vivió usted? Si no fue testigo, ¿qué cosas se decían de estos hechos? Pues las primeras impresiones siempre de la vida de uno pues siempre son marcadas en la infancia, ¿no? Yo recuerdo mucho las temporadas de lo que llamaban las tigrilladas, que se hacían en verano, en la época de seca, porque pues es la época en que los cazadores podían recorrer las selvas en busca de estos animales. Y recuerdo los comercios de eso. Y era ahí precisamente en la carrera 22, llegaban los cazadores con sus jaurías de perros, porque utilizaban mucho los perros, personas que tenían 20, 15, 20 perros, y llegaban en mingas, no era una sola persona, eran 5, 6, 7 personas con sus jaurías de perros, y llegaban, uno los veía llegar desde acá, era digamos el centro neurálgico de San José, ahí en la carrera 22, y los veía cuando asomaban allá a Puente Uribito, que es ahí donde está hoy Gas Guaviare. Desde allá, como todo eso era una sabana, ahí no había ningún tipo de construcción, usted tenía visibilidad hasta el horizonte, porque todo esto era sabana, todo eso de ahí para allá, no había barrios, no había calles, no había nada, ni construcciones, ni CDR, ni nada. Y entonces de allá asomaban y llegaban los tigrilleros, o por el río, en sus grandes embarcaciones, y eran los rollos de pieles que traían ya secas, porque esos eran temporadas que se demoraban 2, 3 meses. Ellos tenían tiempo ellos cargaban la sal para salar las pieles para que no se les descompusieran y las traían en unos rollos, cada quien traía el producto de su faena enrollados, y cada uno traía 20, 30, 15, 10, sí, dependiendo como les hubiera ido, de pieles de babilla, de tigrillo, perro de agua, y los traían debajo del brazo o al hombro. Ese era el producto de su trabajo. Cada piel de esas, en ese momento recuerdo yo que eran muy caras, cada piel de esas valía 120, 150 pesos, pero eso era el equivalente de tener hoy en la mano $1,500,000, algo así.